Pues nada más y nada menos que celebrando los primeros 475 años de la fundación de este Real de Minas de Tasco. Pudieran decir los críticos que no existe una cédula real de la fundación de nuestra ciudad, de lo que fue el Real de Minas de Tasco. Efectivamente, no existe una cédula porque tampoco Tasco es un objeto que se fabricó, que se hizo. La historia tiene puntos de referencia donde inicia su historia y nada menos la nuestra se empieza a escribir un día 17 de octubre del año de 1529. Esto lo toma la Iglesia Católica porque cuando llegan los dieguinos, la orden menor de los franciscanos, simple y llanamente empiezan con la evangelización en el punto denominado Teotlalco, o Tlalco, o Tlaxco, la deformación que le dieron los españoles al náhuatl, que predominaba en estas regiones, pues hicieron que los nombres de las poblaciones, de los objetos de la historia, pues se transformaran al paso del tiempo. Pero esto tiene su origen ya con la pacificación que hubo en esta región y no precisamente en los lomeríos de la Tache, la pacificación que hicieron en los puntos aledaños de esta hoy ciudad de Tasco de Alarcón y Borda. Pues hicieron esa pacificación para que la gente, pues simple y llanamente no estuviera en las diferencias que había. Y ahí se toma el punto de partida con la fundación del barrio de Tlaxcotecapa, hoy barrio de San Miguel, y el barrio de Acayotla o Cacayotla. Es donde empieza realmente el punto de partida de la fundación de Tasco. Porque algunos historiadores no lo toman en ese punto de partida, simple y llanamente por haber sido iniciativa y principio de la Iglesia Católica. Pero no podemos cambiar la historia o no podemos exigir de la historia que nos dé una cédula, dado que fue una ciudad o una región fundada por españoles. Simple y llanamente entender el contexto de la historia, que los soldados de Hernán Cortés y el propio Hernán Cortés no le da razón de lo mismo a Carlos V en virtud de la inmensa cantidad de minerales que encontraron en esta región. Pero como toda la historia, pues tiene, decía, un punto de inicio, que se toma aquel. Y ya así, cuando Tasco cumple sus primeros 450 años, se celebran con pompa y circunstancia. El arzobispo primado de la Ciudad de México, Darío Miranda, estuvo aquí en Tasco. Por cierto que se hospedó en el Hotel Misión y allá consta, y ahí está su placa, dando pues una testimonial de la presencia de este personaje, de este prelado de la Iglesia Católica, y desde luego como una fuente de la misma historia, y de lo mismo en las paredes de la Casa Retillín o Casa Amarilla, actualmente edificio que ocupa el Ayuntamiento Municipal. Existe otra placa que después, 25 años después, ahí se coloca una placa que contiene la referencia histórica de los 475 años de la fundación del Real de Minas de Tasco. Y a lo largo de la historia empiezan a surgir grandes hombres como don Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, que nace en aquel Real de Minas de Tasco. Los historiadores también comentan diferentes fechas, en virtud de que no existe el acta de bautizo de este ilustre personaje de la literatura española. Y aquí nos vamos a acercar un poco, porque yo quiero comentar con todos ustedes que esta fecha de 1581, pues no
no coincide con la fecha real. Partiendo del punto de partida, valga la redundancia, el punto de partida, los padres de Juan Ruiz de Alarcón contraen matrimonio un día 9 de marzo del año de 1572 en la Ciudad de México. Por cierto, era domingo. 9 meses después nace su primogénito, el genio de la literatura española, don Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. Y equívocamente se ha puesto esta fecha y ponen como referencia el día 2 de octubre, pero realmente esto tiene como fundamento que sí existe el documento que avala cuando contrajeron matrimonio don Pedro Ruiz de Alarcón y su madre de don Juan Ruiz de Alarcón, y desde luego su primogénito pues nace en aquel año, en esta calle precisamente, que se conoce como, en aquella época, como el Corcovado, después Callejón de Pineda, hoy calle Juan Ruiz de Alarcón. Y desde luego sirva esto como un merecido homenaje a todos los que hemos nacido en esta tierra, los que han llegado y que hoy se constituye como una ciudad importante, una ciudad que nos enorgullece por su pasado histórico, su belleza arquitectónica actual y lo que Taxco puede proyectarse a futuro como una ciudad donde los artesanos plateros, donde los profesionistas, donde el trabajador, las mujeres y los hombres que diariamente estamos en esta ciudad y que vemos su anochecer, que vemos su amanecer, hemos engrandecido cada quien desde su trinchera esta ciudad que es orgullo de Guerrero, orgullo de México y orgullo nuestro. Así es de que bien vale la pena hoy darnos un abrazo en este 17 de octubre por estar cumpliendo los primeros 495 años de existencia de este Real de Minas de Taxco, que así nació, hoy Taxco de Alarcón, y próximamente, y así lo espero, sea Taxco de Alarcón y Borda.